En los años 70, varias universidades de Estados Unidos estaban interesadas en una respuesta. ¿Qué pasa después de la muerte? Entre 1966 y 1978, la doctora Thelma Moss dirigía un laboratorio de parapsicología en el quinto piso del Instituto Neuropsiquiátrico de la Universidad de California en Los Ángeles, mejor conocida como la UCLA. Para los que no lo sepan, la parapsicología es a como se le llama el intento de estudiar fenómenos considerados paranormales, como telepatía, clarividencia y fantasmas. Aunque el laboratorio de Thelma ni siquiera estaba autorizado por la UCLA, debido a sus experimentos y teorías, rápidamente se ganó un nombre en el mundo paranormal. Sus dos investigadores de campo, Barry Taff y Kerry Gaynor, investigaron más de 4.800 casos relacionados a fenómenos sin explicaciones. Pero lo más impresionante es que de esos 4.800 casos, solo uno fue tan aterrador que tuvieron que dejarlo sin resolver. El día de hoy hablaremos de dicho caso, uno tan infame que ha inspirado películas y series. Me refiero al caso de Doris Bitter, la mujer que fue agredida sexualmente por entidades. Yo soy Pato, de Patos Potions, y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Hola a todos, como ya es costumbre, paso solamente a saludarlos y desearles que tengan un gran día o noche. Asimismo, solo quería recordarles que estamos recaudando historias de terror reales que les hayan pasado a ustedes. Así que si tú, tu mamá, tu papá, tu hermano, amigo o cualquier familiar ha vivido alguna experiencia paranormal real, por favor mándenosla a historiaspotions@gmail.com. Esto para que le hagamos un video. Y ahora, si eso sí te interesa, no olvides agregar la mayor cantidad de detalles posibles, ya que aunque me divierto mucho leyendo sus historias cortas, no dan suficiente material para un video. Sin nada más que decir, dejo de molestarlos y nos vemos la siguiente semana. Antes de comenzar la historia de Doris, tal vez sería mejor conocerla un poco. Doris nació en una familia de clase media alta del Medio Oeste. Y aunque económicamente les iba bien, por dentro su familia estaba en la ruina. Ambos padres eran alcohólicos y se la pasaban peleando. La mayoría del tiempo descuidaban a sus hijos. Para el momento en el que Doris cumplió 10 años, la familia decidió que se mudarían a California, y fue ahí donde vivió su adolescencia. Pasaron unos cuantos años más y por razones que no se saben, ocurrió una pelea muy grande en la familia, a tal nivel que decidieron cortar lazos con ella. Sin dinero y como madre soltera, intentó construir su vida por sí sola. Tuvo múltiples matrimonios y relaciones fallidas. Se convirtió en madre de 4 hijos, todos de padres diferentes. Como pueden ver, su vida era bastante difícil, pero créanme, solo se pondrá peor. En el verano de 1974, Doris decidió que necesitaba un nuevo lugar donde vivir, y después de buscar, encontró una vieja casa a un gran precio. Esta se encontraba en 11547 Braddock Drive, en Culver City, California. Al inicio todo era bueno. Sus 4 hijos se habían acostumbrado rápidamente al lugar, y aunque no fuese el mejor vecindario, Doris se encontraba en paz, aunque ésta rápidamente desaparecería. Poco después de mudarse, recibió una visita inesperada a su casa.
Era una mujer mayor, latinoamericana. Tal vez una vecina, pensó, pero no hacía sentido. Cuando un vecino te da la bienvenida a un vecindario, usualmente lo hacen de manera feliz o con algún regalo. Esta mujer, por otro lado, parecía estar preocupada. Algo en su cara no tenía a Doris tranquila, y vaya que tenía razón. ¿Sí? ¿En qué la puedo ayudar? Esta casa es mala. ¿De qué está hablando, señora? Yo viví aquí antes que tú, hace unos años. Hay una razón por la que me marché y creo que pronto la descubrirás. Esto cayó como una bomba. Doris no era para nada la mejor persona del mundo, pero su vida ya era lo suficientemente difícil. Su familia la desamparó. Ninguno de los padres de sus 4 hijos la ayudaban, y tras ahorrar una pequeña fortuna para poder mudarse, ahora alguien venía y le decía que su casa era peligrosa. Obviamente el comentario de esta mujer había preocupado a Doris, pero no podía hacer nada al respecto, por lo que simplemente decidió ignorarla y a lo que sea que tenía la casa. Lamentablemente, no tardó mucho en darse cuenta de que eso no sería posible. Empezaron a pasar cosas alrededor de la casa, pero estas eran relativamente factibles. Un olor a podrido recurrente, probablemente en la basura. Ruidos en la noche cuando todos dormían. La casa era vieja. Era muy normal que la madera crujiera sola. Objetos que cambiaban de lugares. Los niños estaban aburridos y les gustaba juguetear por la casa. Doris hacía su mayor esfuerzo por ignorarlo todo, y lo estaba haciendo increíble. Pero una noche, cuando se encontraba acostada en su cama, sintió una presencia en su cuarto. Nuevamente trató de fingir que no era nada. Tenía miedo de abrir los ojos y ver algo que no podría olvidar. De un segundo para otro, sintió como si alguien o algo se sentara en su cama. A los pocos segundos, eso comenzó a acercarse, y lo que pasó después aún deja a muchos expertos de lo paranormal boquiabiertos. Ella lo describe así: 2 figuras me sujetaron. Era una de cada lado, presionándome los brazos contra la cama. Traté de zafarme, pero era inútil. Entonces sentí una tercera presencia. Era mucho más grande que las otras 2. Se subió sobre mí. Grité, peleé, pateé el aire. Hacía lo que podía para escapar de ahí, pero por más que lo intentaba, no había nadie a quien patear. Nadie a quien suplicarle que parara. Después de unos cuantos minutos que parecieron horas de dolor, sentí que me soltaron y encendí las luces rápidamente. Tenía moretones por todos lados, en la parte interna de los muslos, en las muñecas de donde me habían sujetado. Fue simplemente traumático. Esta experiencia había sido demasiado para Doris. Ella estaba lista para buscar ayuda, pero ¿quién le creería? No tenía ninguna prueba de que un fantasma era el perpetrador de sus heridas. Pero ahí es donde entró su hijo, Brian. Verán, su cuarto estaba justo al lado del de su madre, y esa noche había escuchado absolutamente todo. Él fue el único testigo del abuso que su madre había sufrido. Pero incluso con eso, ¿a quién podía acudir? ¿La policía? ¿Un sacerdote? Una amiga incluso sugirió ir con un doctor para tratar sus heridas, pero Doris tenía miedo de que la pudieran tachar de loca y la separaran de sus hijos.
La realidad era sencilla, pero cruel. Ella era una mujer soltera, alcohólica y pobre. Tenía todas las de perder. Esa tarde, la amiga de Doris se marchó para ir a un pendiente que tenía en una librería. En esta, escuchó a dos hombres hablando en una mesa. Discutían sobre fenómenos paranormales y casas embrujadas. Al ponerles atención, notó que parecían ser expertos del tema y pensó que ellos podrían ayudar a su amiga. Así que se les acercó y les contó la historia que Doris había estado viviendo. Y sí, como ya estarás suponiendo, estos hombres eran Barry Taff y Kerry Gaynor. Bastante sorprendidos por la historia que la amiga de Doris les contó, decidieron acudir para ayudarla, pero curiosamente, su primera visita fue casi su última. Night falls in the city, and with it descends a shroud of mystery. There are ghosts in our city of angels, and there are those who hunt them. To the parapsychology laboratory here at UCLA. Llegaron con un cuestionario de 16 páginas listos para tomar datos y descartar enfermedades mentales. Pero Doris no quería cooperar. Se negaba incluso a darles la información más básica, como su nombre y edad. Terminaron peleándose y se marcharon. Al día siguiente decidieron volver. Su intención era ayudar, por lo que habían planeado intentarlo nuevamente, esta vez siendo un poco más amigables. Doris seguía en el mismo canal. Barry y Kerry estaban a punto de rendirse, cuando de pronto un sartén salió volando frente a ellos. Se quedaron congelados. Nunca, en sus más de 4,000 casos, habían experimentado algo tan tangible. Pero no lo creyeron. No era posible. Hicieron lo que haría cualquier escéptico. Desarmaron toda la cocina en búsqueda de imanes, resortes o cualquier cosa que pudiera explicar lo que acababan de vivir. No encontraron nada. Decidieron que lo que sea que vivía en esa casa era peligroso y necesitaba ser estudiado. Se devolvieron a su laboratorio y trajeron todo su equipo. Y por equipo no me refiero a herramientas, sino a personas. En las noches de mayor actividad podía haber hasta 30 personas amontonadas dentro de la casa. Asistentes de laboratorio, psiquiatras e incluso un escritor llamado Frank Tefelita, que tomaba notas en silencio. Para sorpresa de todos, aunque hubiese un montón de personas dentro, la entidad de la casa respondía. Luces y esferas pequeñas aparecían en las grabaciones, muchas veces reaccionando a las preguntas que hacían los investigadores. Rápidamente notaron algo perturbador. Cuando Doris se encontraba en su cuarto, la casa se volvía más activa, pero cuando se alejaba, toda actividad se frenaba. Aunque se supone que debían de tener miedo, los investigadores estaban muy emocionados. Se encontraban teorizando y planeando estrategias para capturar más pruebas. Así que una noche se acercaron a Doris y le pidieron algo arriesgado. Le pidieron que insultara a la entidad, que la retara a hacerle daño si es que se atrevía. Y ella, con mucho miedo, aceptó. En cuestión de minutos empezó a insultar al fantasma, a decirle que no la podía volver a tocar y que si lo hacía, iba a apagarlas. Lo que pasó a continuación es difícil de explicar, pero trataré de hacerlo de la forma más fácil posible. Frente a todos los presentes, una especie de luz gaseosa verde empezó a materializarse en el cuarto. A los pocos segundos, esta luz se unificó y formó un torso perfecto.
La luz gaseosa ahora tenía la forma de un hombre, pecho, hombros, musculatura. Algo se había manifestado frente a todos y los estaba observando. No pasaron más de 10 segundos y tan pronto como vino, se fue. En los siguientes días, los investigadores reportaron cosas completamente increíbles. Por ejemplo, decían que cuando Brian, el hijo mayor de Doris, ponía sus discos de Black Sabbath, sus tarjetas de béisbol levitaban y volaban por el cuarto. Tras vivir tantas cosas tan surreales, Doris decidió que esa casa no era el lugar ideal para criar una familia. Así que, con mucho trabajo y varios préstamos, decidió mudarse. What is the significance of these lights in dealing with haunting phenomena? All the lights seem to have a will of their own. They seem to be a little ball of energy, and in some cases, a very emotional energy source, being quite responsive to insults or flattery or nudgings. Encontró otra casa a unos 20 minutos de distancia y, aunque era un poco más cara, mínimo esa le brindaría a ella y a su familia la paz que tanto merecían. Y por un tiempo la consiguieron, pero esto no duraría mucho. A los pocos días, los fenómenos que ocurrían en la casa pasada comenzaron a manifestarse en la nueva también. Pero esta vez pasó algo bastante inusual. La actividad no solo apareció en la casa nueva, sino que también en las casas de los vecinos aledaños. Barry y Kerry fueron a investigar. A la primera hora que llegaron, lograron ver un florero estrellarse contra el piso, lanzado por nada. Grabaron una ecofonía de una respiración pesada en el micrófono y hasta vieron cómo un tablero que sostenían salió volando y golpeó a Doris en la cabeza. Esto último pasó 2 veces seguidas en menos de 3 minutos. La conclusión, aunque desgarradora, era obvia. La casa no era el problema, sino Doris. Ella cargaba las entidades consigo. Doris, no contenta con esta respuesta, siguió mudándose. De Carson a San Bernardino, de San Bernardino a Texas, y de Texas de vuelta a California. Pero por más que corriera, las entidades siempre la encontraban. Es más, tal vez nunca la dejaban sola. Por más que los investigadores la intentaron ayudar, terminaron sin saber a dónde se fue. Estos últimos años fueron muy duros para Doris. El abuso se hizo tan constante que incluso llegó a creer que había sido embarazada por la entidad. Se hizo varias pruebas, todas negativas, pero aún así, ella lo creía. Nunca volvió a ser la misma y, a sus 58 años de edad, murió de un fallo cardiopulmonar. Su historia conmocionó tanto a Estados Unidos que terminaron haciendo una película basada en ella. Esta se llamó The Entity. Aunque Doris murió, sus hijos aún viven. Y ellos afirman que todo lo que le ocurrió fue verdad. Y no solo eso, tienen sus propias teorías. Como por ejemplo, Brian, el hijo mayor, quien cree a el día de hoy que los mayores culpables de la muerte prematura de su madre y el enojo de las entidades fueron los mismos investigadores que intentaron ayudarla, ya que él creía que su presencia las molestaba. Y terminaban desquitándose después con la familia cuando se iban. Independientemente de lo que queramos creer, este es el segundo caso que se toca en Patos Potions en el que se habla de entidades con la capacidad de abusar sexualmente a un humano. Como ya sabrán, tengo bastante experiencia en el campo paranormal y algo que he notado es que no todas las entidades tienen la misma fuerza. Algunas pueden mover cosas, otras pueden aventarlas. En ocasiones muy particulares,
unas cuantas de ellas pueden hacer sonidos o activar aparatos. Pero que una tenga la fuerza para inmovilizar a una persona es definitivamente de las cosas más perturbadoras que he escuchado, y espero de todo corazón jamás tengamos que vivir, ni ustedes ni yo, una experiencia similar. Si les gustó el video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse si no lo han hecho. Quiero agradecerle a todos los miembros del canal que hacen de este proyecto posible. Los están viendo en pantalla y genuinamente es gracias a ustedes que el equipo de Patos Potion se esfuerza semana tras semana para traerles videos con la mejor calidad posible. Y si tú también gustas ayudar pero no puedes convertirte en miembro, te invito a que te pases por mis otros canales. Pato RMZ, en donde reacciono a chismes, noticias y hago dinámicas con mis seguidores. Patos Games, en donde juego exclusivamente videojuegos de terror. Patos Bots, donde subo todas las transmisiones que hago en Twitch sin ninguna especie de corte. Hablando de Twitch, hago streams ahí lunes, miércoles y jueves de 6 a 8 pm y los domingos de 8 a 10. Todo hora México. Por último, quiero recordarte que tengo un podcast en Spotify llamado Miércoles de Terapia, en el cual ustedes me cuentan sus problemas y yo les doy un consejo desde el fondo de mi corazón. Todos los links están abajo en la caja de descripción. Así que sí, me retiro, no sin antes agradecerles por haber llegado al final del video y nos vemos la siguiente semana con uno nuevo. Hasta la próxima y chao chao.